Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad por Canal 22, por supuesto, la otra forma de hacer televisión. El canal donde se dicen muchas cosas que en otros lugares se callan. Y justamente haciendo honor a esta premisa, hoy vamos a hablar de una palabra muy especial que tiene diversas acepciones. Y esa palabra la vamos a menear de alguna manera, la vamos a hacer recorrer el plano nacional y el plano internacional. Ustedes saben que este programa abarca los dos aspectos. Para el aspecto internacional ya tenemos a nuestro invitado preparado ahí en boxes, a Manuel Castro, nuestro analista internacional, a quien le damos la bienvenida. Manuel. ¿Qué tal, Luis? Un placer. Bien, la idea es hablar de una palabra mágica que se llama recorte. Y el recorte, contra lo que pudiera parecer, es el equivalente a disminuir algo. Recortar algo es disminuirlo, es quitarle parte de su esencia, es quitarle parte de sus premisas, es quitarle parte de sus atributos de acuerdo al recorte que se emplee. Uh-huh. Y hay dos tipos de recorte que a mí me preocupan muchísimo. El primero es el recorte a nivel de una nación, de un Estado, que ahora vamos a hablar, en particular, el recorte de los presupuestos de las fuerzas policiales. ¿Qué pasa cuando recortamos el dinero que tiene que ser? Nosotros somos expertos en ese tipo de recortes, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, en este momento que está siendo recortada prolijamente en su presupuesto en materia de seguridad por la nación. Pero concretamente el detonante de esta palabra de recorte fue un hecho muy luctuoso que sucedió en el Gran Buenos Aires, un tiroteo narco en Florencio Varela, en donde murieron varias personas, entre ellas una menor de 12 años que no tenía nada que ver con la guerra narco desatada. Y esa guerra narco se pudo desatar porque estamos entrando en la tercera fase de instalación del narco en un país. Cuando el narco ya pelea por sus territorios, a la luz del día o a la luz de la noche, sin importar nada, porque sabe que las fuerzas policiales están en franca desventaja. ¿Por qué? Porque están recortadas. No pueden usar armas no letales, no tienen nafta, no hay patrulleros, no hay suficiente gente, etc. Ahora bien, si trasladamos, si extrapolamos este recorte, y ahí es donde entras vos, al ámbito de Estados Unidos, vemos que en varios estados ha habido recortes. Cierto. ¿Qué está pasando con estos recortes, Manuel? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Muy bien. Lo señalaste muy bien. Uno a veces en la vida, en la economía familiar, puede hacer recortes. Supongamos que vivimos en un país normal con una economía normal. A veces uno hace recortes. ¿Dónde se pueden hacer recortes? Fácil, en aquellos lugares donde se puede sacar dinero que siempre va, pero que podría no ir y no afectaría el normal accionar ni tu vida normal. Pero en el tema seguridad, vos no podés recortar ni un solo céntimo. Lo que vos señalás es lo que sucede en algunas ciudades gobernadas o cuyos alcaldes son demócratas, del Partido Demócrata. Es decir, que tiene una visión socialdemócrata de la realidad. Es como López Obrador, que decía que para combatir a la delincuencia o al narcotráfico no eran necesarias balas, sino abrazarse. Muy bien no le está yendo. Hay que tener un problema mental para decir semejante barbaridad. Últimamente, en las últimas horas, ocurrió la muerte de una policía en Chicago, y otro policía resultó herido, 29 años esta mujer. Después la alcaldesa de la ciudad salió a hablar diciendo que en realidad no tenían una postura contra la policía. Pero durante la última administración, la de Donald Trump, era muy común ver carteles que decían "Defund the police", es decir, quítenle fondos a la policía, sobre todo después de lo que ocurrió con el señor Floyd, que quiero recordar que el señor Floyd era un delincuente. Y el tema es que vos decís, bueno, pero ¿por qué 5 policías en los Estados Unidos para detener a una persona? Porque forma parte del protocolo para no dañar justamente a esa persona y poder ser detenida. ¿Que ha habido problemas con algunas personas que fueron detenidas? Sí. ¿Que podría cambiarse ese protocolo? Sí. Pero el hecho de que actúen varios policías al mismo tiempo es para
teóricamente era para el bien del reo. Ahora, defund the police, quítenle fondos a la policía, ¿qué provocó? Que creciera el delito. ¿Por qué? Porque la policía no interviene. ¿Por qué? Porque no tiene fondos. ¿Y por qué? Y porque si interviene, es diferente la policía de los Estados Unidos a la que no tenemos aquí. Reitero, la policía que aquí no tenemos, están, pero es lo mismo. Puede poner un maniquí, da igual. Se supone que el policía está para ofrendar su vida, llegado el caso, para defender al ciudadano, utilizando la metodología que crea necesario para salvar al bueno del malo. La socialdemocracia tiene una tara mental que le impide identificar lo que es bueno y lo que es malo. Y eso pasa en países del primer mundo y más en países del tercer mundo. Pero como vos bien señalaste el caso de Florencio Varela, vos tenés no solamente inacción por falta de fondos, porque hay inacción por otras cuestiones. Justicia comprada, policía comprada, inactividad, mucho piripipí, mucho bla, bla, bla. Pero acá se murió una chica que estudiaba, un chico recibió un balazo y se usó Kalashnikov, según dijeron. Kalashnikov utiliza esta bala, 7.62, la que usa el FAP y el Garand Beretta. 7.62. Esta es una munición de combate. Y si ustedes piensan que con el narcotráfico o la delincuencia pesada se logra que desaparezca hablando, les aclaro que con un antropófago no se puede negociar. O lo quitas de en medio o sos almuerzo. Entonces hay un problema político que creen que por las manifestaciones que hubo de Black Lives Matter o las acciones de Antifa en los Estados Unidos, Black Lives Matter es un movimiento que se originó en 2013 por la muerte de un ciudadano, un joven de 17 años de raza negra a manos de un capitán de seguridad de un barrio, Zimmerman de apellido. Y Antifa es un grupo antifascista teóricamente, de izquierda, varios grupos que lo conforman, que se dedica a hacer lío, que es lo propio del accionar de la izquierda o de otros grupos de derecha. Vos los extremos los tenés en distintas vertientes de la ideología, siempre extremas. Ahora, se han dado cuenta muchos en los Estados Unidos que quitarle fondos a la policía no lleva a controlar el delito, sino recordar lo que pasó en la ciudad de Nueva York, que tuvo que aparecer un tal Giuliani con la famosa tolerancia cero. Te corrijo. En realidad Giuliani se copia y digamos, se lleva todos los laureles de algo que fue un trabajo muy prolijo de Watson, que era un comisionado de la seguridad de los subterráneos de Estados Unidos, que había sido personal policial y estaba a cargo de la policía de los subterráneos. Él es el que, en base a la Broken Windows, a la teoría de las ventanas rotas, esa famosa teoría que en su momento se desarrolló sociológico-criminalístico, él desarrolla la tolerancia cero, con este principio de que si castigamos el delito menor, vamos a evitar el delito mayor. Tal cual, tal cual. Muy rápido de reflejos, el amigo Giuliani toma la idea para sí, como suele pasar tantas veces, ¿no?, en la vida, y termina inclusive vendiéndole su programa a México en su momento, en $4 millones, que después no le resultó porque las fuerzas policiales mexicanas tenían un alto grado de corrupción, por lo menos en esa instancia, hace un par de años atrás largos, y el programa no funcionó. Y después vino el Plan Mérida y demás. Una cosa, hablando de recortes, Manuel, también recortamos las posibilidades de la ciudadanía, porque tengo entendido que los demócratas o el presidente, vos me aclararás cuál de los dos, o si son los dos en junta, intentan recortar los derechos de la segunda enmienda, cosa que acá no tenemos. Acá también se intenta recortar la existencia de los legítimos usuarios de armas como si fuera... Eso sería gravísimo. A ver, me interesa que cuentes al público. El tema de los Estados Unidos. La segunda enmienda es intocable para los estadounidenses. El estadounidense, según la segunda enmienda, dice que el ciudadano tiene el derecho de armarse en defensa del país ante un enemigo externo o interno. Sobre todo, lo que pasa es que Biden y los demócratas siguen teniendo esa tara que creen que si quitan o quieren poner limitaciones
En realidad querían poner cierto tipo de limitaciones a un cierto tipo de armamento, sobre todo las armas automáticas. Vos sabés que en Estados Unidos vas con tu registro de conducir, te puedes comprar de una 9 milímetros hasta un tanque, previo llenar el formulario, obvio. Pero ¿qué pasa? Estás controlado igual. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que querían hacer es un control mucho mayor hacia ciertas personas que podrían ser consideradas mentalmente peligrosas, sobre todo en la compra de AR-15. El fusil AR-15, que ellos en inglés llaman rifle o rifle, mal, pero nosotros llamamos fusil, el AR-15 es la versión civil del M16 de combate. Que poca diferencia tiene, pero bueno, es así. De todas maneras, el tema de... Vos tenés un tiroteo teóricamente cada 12 días en los Estados Unidos, proporcionalmente. Pero el tema no son los legítimos usuarios. El problema son los delincuentes que están armados. Entonces, en Argentina, claro, por ejemplo, todos te dicen, acá tenemos como 4 millones de armas ilegales. ¿Qué, las contaron? ¿Cómo saben que tienen 4 millones o 3? Ahora, vos tenés, vamos a contar a los legítimos usuarios. ¿Perdón? El único delincuente, el único que cometió un delito fue aquel en Belgrano, que estaba mal del coco, y por eso ahora vos tenés que rendir un examen psicológico para darte el arma. Bueno, si querés te rendir un examen psicológico está muy bien, pero en Estados Unidos ningún político se hace el vivo porque tiene un pueblo armado. Cuando vos tengas un pueblo desarmado, estás liquidado. Pasó en Cuba, pasó en Venezuela. Te lo he escuchado decir hace poco en otro canal amigo en el cual vos también tenés injerencia y mucha. Te escuché desarrollar esta idea, ¿no? Venezuela desarmó su gente, Nicaragua desarma su gente, digo, su gente de bien. Las armas no industrializadas del mercado, las denominadas tumberas comúnmente, Tal cual. no tienen absolutamente ningún control, se fabrican de a decenas en las villas y está sectorizado, o perdón, barrios populares voy a decir, porque si no vamos a tener problemas, se nos puede caer una cornisa en la cabeza. Los Sí. barrios populares... Decir la verdad te trae enemigos, no te trae amigos. Absolutamente, créeme, y vos sabés que es así. Los dos lo sufrimos, pero... y lo sufre el responsable de este canal, que es un gran amigo también, a quien le vamos, toda la solidaridad le damos. Por otra parte, las armas tumberas se fabrican en las villas en partes, en una en los caños, en otra en los resortes, en otra los gatillos, y matan, vaya si matan, ¿no? ¿Vos qué opinás? Funcionan. Mira, Funcionan y a veces... te voy a contar un secreto. Yo cuando era chico, fui chico, ¿no? Hacía cañones con caños. Y la culata le hacía los agujeros y con una maceta de las chiquitas le rompía la parte de atrás, la chica de la maceta, lo colocaba, le ponía plomo y ya le hacía la culata, un agujero, se compraba la pólvora de los triángulos y le ponía y disparaba, y era un cañón. Ya de chiquito lo hacía eso. Bueno, yo tendría de esa. Así que el tema de la... yo no puedo conseguir un arma de verdad, o robo una armería, como ocurrió hace poco. O dicen, habría un entregador. Es de manual que hubo un entregador, muchachos. ¿Qué habría? Ahora, las puedo fabricar de otra manera. A ver, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar para llevar a cabo un atentado explosivos. ¿Tengo que comprar TNT? No, voy y compro fertilizante. Pasó en el Líbano. El fertilizante se utiliza como explosivo también. Entonces, vos no podés sacar dinero a las autoridades que tienen que controlar a los malos, protegiendo a la gente de bien. A ver si nos entendemos y le entra en la cabeza de los socialdemócratas y estos políticos de cuarta que hay en todas partes del mundo. Hay buenos y malos, hay ciudadanos que pagan sus impuestos y hay gente que no los pagan, hay gente que quiere trabajar y hay gente que quiere robar. Pasó en Nueva York con alguien, en el tema del protocolo, que alguna vez vos hablaste del protocolo. Apareció un ciudadano armado de un cuchillo, creo que en Wall Street. Apareció la policía, eran varios policías. No sé si dentro de estas policías había una mujer policía. Le dijeron, señor, baje el cuchillo. 1. Señor, baje el cuchillo. 2. Señor, baje el cuchillo. 3. Está con San Pedro ahora. Ahora, el tema es, vos que tenés que ver a quien podía ser apuñalado, un policía que tenía que estar muerto, o quitar de en medio a alguien que potencialmente peligroso. No es muy difícil de entender. ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es lo que hay que entender? Hay que entender qué está detrás de todo esto, porque curiosamente, detrás de algunas facciones, no, tanto los supremacistas blancos como
los movimientos reaccionarios de la gente afro, también tienen alguien que los banca detrás, ¿no? Totalmente. Hay muchos millonarios que ponen plata. Por ejemplo, el Black Lives Matter recibe dinero de la Open Society. Está comprobado, está en su... Lo podés ver por internet, ahí está. Ahí ya tenés de quién le paga o de quiénes reciben dinero. Pero vos, por ejemplo, ¿está bien combatir el supremacismo blanco, el racismo blanco? Sí. Pero vos no podés combatir el supremacismo blanco con el supremacismo negro. No tiene que haber ni racismo blanco, ni racismo negro, ni racismo de ninguna clase. Tiene que haber Bueno, una sociedad que trate de integrarse, pero no estar fogoneando continuamente las divisiones, porque eso se estaba haciendo. Mirá lo que pasó en Portland. Tenés Antifa atacando a un grupo cristiano porque decía, porque en realidad el predicador que... Muy viejo, en el país de la libertad, teóricamente, donde mientras vos no infrinjas la ley, podés hacer lo que creas conveniente. Pero ahí algo está pasando. Esto no es baladí ni es por casualidad. te convertís, el gran riesgo de Savonarola y Torquemada en la Inquisición, Savonarola, señor. es convertirse en lo mismo que perseguimos, ¿no? Tal cual. Este es el gran problema. Ortega en Nicaragua luchaba en la izquierda extrema hasta tomar el poder y terminar en una derecha extrema izquierdosa que no se entiende muy bien, encarcelando opositores en el mejor estilo de Stalin, que nadie puede decir que no fuera de izquierda de Stalin, ¿no? Y sin embargo, Stalin tuvo más muertos que la Segunda Guerra Mundial completa en los gulags, y en los diversos campos, en aras de una forma de pensar dictatorial. Y esto nos lleva al plano militar, que todo tiene que ver con todo, los atentados en todo el mundo, nosotros estamos de alguna manera en forma colateral, a Dios gracias hasta ahora, ojalá quiera Dios, en una guerra colateral con el yihadismo islámico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos combate y tiene una curiosa forma de combatir que yo no comparto, ¿no? Lo vimos en Vietnam, lo vimos en otros países, que es el apoyar a un determinado gobierno hasta un punto, que se le torna políticamente inviable por una presión interna o porque no le dan los números, o porque ya experimentó con todas las armas que se le ocurrió, y se retiran. Y a partir de ahí, bueno, hay novelas de Jean Lartegui y está la historia que no nos deja mentir. Hay una novela en Camboya que termina, Los tambores de bronce, creo que se llamaba, de Jean Lartegui, y entonces todo el mundo festejaba la caída del movimiento de Pol Pot, y de pronto alguien dijo, se había comprado un francés y había comprado un bar. Era de los Khmeres rojos, un criminal. Un criminal absoluto, millones de muertos. Comunista, un criminal. El comunismo nos debe 100 millones de muertos y un Nuremberg. Una ideología que tiene que ser erradicada del mundo. Tan criminales como los nazis. Y sin embargo, estamos cerca. Pero bueno, lo concreto es que en la novela, en las dos últimas páginas de la novela, el agente francés que estaba tomando un whisky en ese bar, le da un consejo al dueño. Dice, vende ahora y vete a París, porque en 5 años más esto va a volver al talibán, como volvió en Afganistán. Claro. El talibán está ganando 5-0, y la resistencia, inclusive psicológica, de las fuerzas leales al gobierno afgano, que era un gobierno de alguna manera estadounidense, está en una situación de que supongo yo que no durará más de un mes, 2 meses más. No va a durar mucho más. No va a durar mucho más porque los estudiantes coránicos, como se llaman a los talibanes, están recuperando ciudad tras ciudad. Ya recuperaron la 9ª capital. Bueno, a ver, Afganistán nunca fue un país muy fácil. Desde la época de cuando, a ver, no los espartanos, sino los macedonios de Alejandro, llegaron ahí hasta la Bactria, en la India, pasando por ahí. No les fue fácil. A los ingleses en pleno poderío tampoco les fue fácil. Los rusos tuvieron ahí su Vietnam, sosteniendo al gobierno, y hasta que tuvieron que entrar los estadounidenses y una coalición. Ahora los estadounidenses se están retirando, ya creo que comenzaron en la época de Trump y ahora continúan. Y el talibán va a seguir avanzando, con lo cual vas a tener un grave problema. Las mujeres van a empezar a sufrir como antes,
porque ellos no son partidarios de que las mujeres estudien, que se pongan el burka o la burka, o como diablos quieran llamar esa vestimenta, que parece que tenés una bolsa encima con rejilla para que puedan ver. Sería bueno que las feministas fueran a pelear a Kabul por los derechos de las mujeres, porque en Occidente es fácil, pero ahí ya sabés cómo terminás. He visto videos de ejecuciones de mujeres en un campo de fútbol y los tipos celebrando, y a nadie se le movió un pelo en Occidente. Críticas, lamentaciones, pero ir a hacer lo que había que hacer, nada, porque hay intereses. Y ojo que ahí en Afganistán tenés la droga de la amapola, ¿eh? Ojo, de eso viven, porque Exactamente. los movimientos guerrilleros como las FARC y los talibán viven de eso, de la droga. Te dicen, luchamos por la libertad, pero te inundan el mercado de basura. Así que eso es un grave problema. Ahí vamos a tener otro grave problema que siempre lo tuvimos, porque el talibán nunca fue derrotado. Nunca, No, jamás desde el Mullah Omar en nunca. adelante. Fue eliminado el Mullah Omar en su momento, que era el dirigente Claro, de los principios de los 90, sí. mediados de los 90, en una operación impecable, quirúrgica del gobierno de los servicios secretos de Estados Unidos. Y sin embargo, el poder y la capacidad de generación de talibanes, de estudiantes de las madrazas, Ujú, algunas madrazas de Pakistán también, que siempre ha cierto. negado, el servicio secreto pakistaní siempre se ha lavado las manos, con esto sería interesante. Sin embargo, Bin Laden vivía a 2 cuadras de una En escuela militar. En Exactamente, Abbottabad, cerca de una escuela militar. Ahí es donde el Navy SEAL, el equipo 6 del Navy SEAL, la crema innata de la crema innata del Navy SEAL, lo liquidó. Con exactamente, armamento que poco se conoce también. Un helicóptero lo tuvieron que destruir para que no se supiera qué tipo de tecnología tenía. exactamente. Uno de los que intervino fue destruido. Y por otra parte, el cadáver de Bin Laden fue tirado en el océano para que no se convirtiera en un objeto de culto. Eso han Pero dicho. el poder del talibán es como el poder de Chechenia, el fracaso ruso en Chechenia, que termina replegándose Claro. ante una situación de desgaste permanente que se le hacía inviable de sostener. Ahora, el recorte de facultades al ejército, ya lo dijo un general que está actualmente en actividad, y le dijo al presidente, si nosotros nos vamos, va a haber millones de muertos en Afganistán. Bueno, Sí. son razones políticas, dijo alguien que estaba cercano en esa reunión, dicen. Son razones de alta política. Digamos, al estadounidense medio del oeste profundo ya no le interesa Afganistán. No. Y entonces hay que cortar ahí. Estas experiencias de recorte nos recortan presupuesto acá, recortan libertades en Estados Unidos y presupuesto a la policía, porque también hay proyectos de desarme civil en Estados Unidos. Me Sí, pero gustaría que no creo que funcione eso, ¿eh? Tenés un levantamiento. Y tenés la segunda enmienda. Porque las leyes sobre armamento no son federales, son estatales. Anda a Texas a sacar armas, anda a la Florida a sacar armas, anda a otros estados a sacar armas. No va a funcionar. Lo han intentado infinidad de veces, pero los demócratas en ese aspecto están absolutamente equivocados. No Absolutamente. será tipo López Obrador, querrán abrazos en vez de balazos, digo yo. Hay cosas que se pueden solucionar negociando, pero vos podés negociar con alguien que respeta la ley, entonces va a respetar la ley. Pero con alguien que está dispuesto a liquidarte, vos no podés hablar mucho tiempo. Y el tema de seguridad no es un tema solamente, como vos señalas muy bien, el caso de Afganistán, y estamos hablando del caso de Estados Unidos, o el caso de Europa, o el caso de Inglaterra, o el caso de Canadá, porque Canadá es un país que para algunos es casi aburrido, pero a 30 metros un policía tiene derecho a tirarte si vos entrás con una actitud animosa y estás armado, porque vos tenés que preservar tu vida y tenés que preservar la vida de tus ciudadanos, porque para eso te pagan. Y fíjate algo, Manuel, qué contradictorio que es, qué contradictoria que es la realidad, ¿no? Y cómo a veces se convive en esta sumatoria de grises, ¿no? Que no es maniquea, ni blanca, ni Así negra. nos va. Y así nos va. La vieja Europa invadida por el yihadismo duro islámico, Cierto. por los shahids, por los Uh -huh, mártires, uh -huh. a cuchillo, martillazo, arma impropia, lo que sea. Y al mismo tiempo se designa ministro del Interior a uno de los ideólogos de la operación de atentados en Argentina,
a edificios de la comunidad. En Irán, decís vos. Sí. Claro, en Irán el jefe de Al-Quds, en su momento, general de una estrella, y ahora fue ministro de Defensa y ahora es ministro del Interior y tiene una bandera roja de Interpol, así que realmente es como inexplicable, ¿no? Es Este inexplicable. asunto de que recortamos por todos lados y otros se empoderan, pero Pero empoderan en serio, no, ¿no? no sé si coincidirás conmigo, pero vos cuando tenés demasiada delincuencia en las calles, amedrentás a la población que se encierra, más en la situación que estamos a nivel mundial, todos encerrados, delincuentes en la calle. Si te defendés, la culpa es tuya, lo cual es verdaderamente delirante. Es delirante, porque vos tenés derecho a defenderte y defender tu casa y tu familia. Y el culpable es el que te ataca, no el que se defiende. Tenés un problema de seguridad, como estábamos hablando, a nivel mundial. Y encima un reacomodamiento de las potencias que están peleando justamente para ver quién es más poderoso que el otro. Y en el medio, nosotros. La sociedad que se desayuna, por ejemplo, en el día de ayer, con la novedad de que en realidad Chano Charpentier no blandía un cuchillo de aserrar pan, arma impropia buena para matar si las hay, y vos que sabés de eso, Sí, claro. usado como krill, digamos, o como kukri, Sí, pero claro. resulta que ahora no, mágicamente tenía una caña. Iría a pescar, digo yo, porque según su pariente declaró que no era un cuchillo, era un pedazo de caña que tenía. Vamos a ver qué dicen el resto de los testimonios, ¿no? Pero me parece Eh, que todavía no, estamos en una situación. estamos en una sociedad verdaderamente estúpida. No se puede estar dando vueltas sobre lo evidente. Estamos suicidándonos. Pero bueno, eso se ve, ese tipo de discusión ideológica a nivel mundial. Muchachos, la cosa era más simple. La verdad que a veces extraño la época de la Guerra Fría. Eran ellos, nosotros. Bueno, ellos también decían de nosotros que nosotros éramos ellos. Así que, pero ahora estamos lo decía, vos sabés que yo siempre utilizo lo que decía Chesterton, ¿no? Va a llegar un momento en que vamos a tener que desenvainar un sable para pelear por sostener que el pasto es verde. Y Muchachos, el pasto es verde. con este pensamiento me voy quedando, porque ya nos tenemos que ir entregando. Y vos de esto sabés, la televisión es tirana en este aspecto. Es Sí, tirana en el buen nunca he sentido, dicho ¿no? Porque eso. por respeto al siguiente programa, yo a veces no lo logro, de entregar en hora. Pero me Sí, quedo con Chesterton, me quedo con este tema de los recortes, y que los recortes en general siempre disminuyen, y claro. lo que disminuye en general no es bueno. Así que, amigos, les agradezco muchísimo a Manuel, como vos sos de la casa, ya es uno más de los programas. Gracias. Te Gracias. agradezco que de alguna manera esclarezcas con tu sapiencia, con tu expertise a la gente. Y a ustedes, amigos, les digo, hagamos como siempre que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.